Pero mi presencia acá es con un solo fin, para poder sellar ese duelo, como lo decía la doctora y uno de los intervinientes, porque no es justo que nosotros, después de haber esperado la bobadita de 11.741.100 y pico de minutos, podamos expresar nuestro dolor en estos escasos 15 minutos. Quiero es rematarle al actor principal, por línea de comando, como se decía, al señor senador Pablo Catatumbo Torres Victoria, que no solamente a mí me diga la verdad, sino que le diga la verdad a inmensas víctimas que hay detrás de mí esperando. Y ante todo, ante el mundo entero, porque al igual que todos, yo también quiero una paz estable y duradera. Y la única forma es encontrar esa verdad que, como lo decía, digo yo, mi compañero, porque muchas veces le envié mensajes a Oscar Tulio Liscano, lo decía ayer, que esa verdad, la verdad única, no existe. Y es difícil encontrarla. Hasta ni con lámparas Diógenes la encontró. Entonces son ustedes los únicos que portan esa verdad. Porque a mí, si me preguntan qué pudo haber acontecido en ese interregno de tiempo, cuando nosotros a los 8 días de habernos enterado, nos asistimos desde las Breñas de Santander a 780 kilómetros de distancia. Llegamos allá a Palmira, no conocía el valle. Me decían que Cali era una ciudad bonita. Yo ni la pude conocer como bonita, bonita de dolor. Llegamos allá y tuvimos la oportunidad de buscarlo, como se dice, por cielo y tierra, hasta que alguien nos dijo, por el momento dejen, no lo busquen porque los están buscando. Y nos tocó, como se dice, venirnos. Entonces, yo no quiero casi que ni enterarme de los momentos previos a lo que, como el señor Catatumbo lo dice en su reconocimiento, que se le salió de las manos y que él no lo hizo. Yo sé, yo lo entiendo como profesional del derecho, a dónde lo lleva esa conducta y que se le escapó. No quiero enterarme de los momentos previos a ese vil asesinato, Pablito. Pero sí, lo que necesito yo es que nos ayude a encontrarlo. Vea usted que aquí tenemos a mi esposa sufriendo. Mis hijos, Andrea y Andrés Felipe, casi que ya les da temor salir a disfrutar lo bonito y lo bello que es Colombia. Y así estuvimos y estamos todavía en ese mar de incertidumbre. Entonces, en ustedes está, vuelvo y repito, la paz. Porque nosotros tenemos voluntad. Yo los perdonaré solo el día, mi estimado Pablo Catatumbo, fíjese usted que lo estimo. El día que usted me diga, Vladimiro, encontramos los restos de su hijo para darle cristiana sepultura, que es lo menos que yo puedo pedir a mis 70 y pucho de años, que no sé cómo he llegado hasta este momento. Dios me ha dado el gran regalo de tenerme con vida y todos los días le doy gracias a Dios por ese
por ese hálito que nos está dando. Yo sé, mire, me salí, doctora, pero voy a seguir, no importa. Yo sé que usted sabe dónde está enterrado mi hijo, y ya se lo voy a explicar más adelante. No es más sino que haga un esfuerzo por compasión con nosotros. Ya nosotros sabemos, hasta hace 5 años nos vinimos a enterar de que nuestro hijo ya no era vivo. Sin embargo, yo me aguanté el conocimiento que a mis amistades nadie sabe el momento en que estamos pasando al recibir esa nefasta noticia. Y usted comprenderán. Ay, difícil, doctora. Es difícil. No estoy haciendo aquí teatro, por favor. Si eso sí quiero que me entiendan. Y a todos. Busco la forma de crear conciencia de que basta ya de tanta guerra, basta ya de tanto dolor. Colombia es linda. Ayudémosla. Y ayúdenos a nosotros también a encontrar no solamente a Alexander y a Beto, que Beto para nosotros se convirtió en el eslabón, fue un eslabón. Ellos dos eran muy amigos, parce como se dice. Y fíjate usted que hasta el fin último se estuvieron como respetando esa amistad. Y por eso yo he hablado de él. Y ustedes dirán, el papá de Beto, ellos no lo han hecho precisamente porque vieron un estado indolente de la misma manera que lo vi yo. Porque no es justo que nosotros, solo hasta ahora, cuando ya se creó este tribunal, y le decía yo a una de las asistentes psicólogas, la doctora Mariana, y a Lina y a todas, que es la única vez en que a nosotros nos han visitado, por lo menos para decirnos cómo se siente, porque el Estado casi que nos negó, como se dice, hasta el reconocimiento, como lo expresé yo en uno de los escritos, que no hay derecho, que si ustedes, perdónenme, si ustedes fueron malos, el Estado sea inerme ante el dolor de nosotros. Nosotros nunca todo lo que yo hacía me lo negaban prácticamente. La UARIP para mí me dio la espalda. Y después de haber presentado la petición aquí en este tribunal, fue que se nos vino a dar la visibilización de Alex y Beto, que lo buscamos como Jesús y María, por cielo y tierra. Y ustedes alcanzaron a oír la caravana aquella que hicimos en el año 2011. Llegamos hasta allá y nos daba miedo, créannos que nos daba miedo que algo nos pasara, pero por fortuna se manejaron bien con nosotros y pudimos regar la semilla del aprecio de la gente para con los secuestrados, porque al igual lo teníamos, como se dice, de primera, de segunda y de tercera. Yo creo que estábamos después de la tercera, afortunadamente por la misma estado de humildad que hemos tenido. Hemos nacido en una cuna humilde. Muy seguramente, si el dirigente captor de mi hijo hubiera tenido un poquitico de análisis lógico en que esos dos estudiantes, Alex y Beto, próximos a ser ingenieros ambientales, ¿qué llevaban en sus morrales? Que pusiera en tela de juicio de pronto, aún pretendieran acabar con la estructura organizacional y criminal que ustedes tenían. ¿Acaso les encontraron a ellos un R-15 o una AK-47 o algo similar que pusiera en tela, en la estructura? No, ellos, si le hubieran abierto ese morral, no tenían sino la libreta de apuntes y un estilógrafo o lapicero kilométrico, que es el que se usaba en la época. No eran más, eran dos humildes muchachos. Iban era
a estudiar, porque mi hijo fue demasiado inteligente y tengo que reconocerlo, al igual que los que tengo acá, que son divinos. Alexander, después de haber estudiado 5 semestres de petróleos, ingeniería de petróleos, por circunstancias económicas le tocó irse a estudiar ingeniería ambiental, una oposición a la carrera que tenía. ¿Por qué? Porque él quería la tierra. Hoy en día, Alexander, de ser ingeniero ambiental, doctora, ¿qué servicio le estuviera prestando a la nación en estos momentos, ya que estamos todos acorralados de esta tierra que se nos está agotando y la estamos acabando nosotros mismos por ese malestar? Solo quiero decirle lo último, vea, no repetí ni una palabra de lo que traía preparado porque no considero, pero sí quiero dejarle esto como testimonio y ojalá que me le ponga cuidado. El por qué sabe usted dónde está enterrado. Yo, por último, señor Catatumbo, le recuerdo que es su obligación moral y legal, de acuerdo a su actual investidura de senador de la República, que se comprometa con el acuerdo de paz y nos ayude a encontrar a esas 2 criaturas inocentes, si no con vida, porque ya lo sabemos, que no están con vida, porque ya nos enteramos, sí, sus restos mortales, para poderles dar esa cristiana sepultura y poder así sellar nuestro dolor en la familia. Toda la familia está afectada, porque con el secuestro no es el secuestrado el que sufre, se secuestra también toda la familia. Y sabemos bien que usted puede realizar tales indagaciones a través de los mismos reinsertados o también los campesinos de la región. Y esos 2, supuestamente, que fueron los que ejecutaron el hecho, que de momento no quiero ni recordarlos prácticamente, pero usted puede llegar a ellos. Y con alguna persona muy importante en esta investigación. No es de mis afectos, ni he tenido ni la conocemos. Es la periodista iberoamericana Salud Hernández Mora, que por ella nos enteramos a través de una carta que le envió a usted, señor Pablo Catatumbo, el 17 de febrero del 2015, cuando usted recordará que le indagaba por el papá de Paula Ortegón, y usted le dio respuesta a ella, pero no dijo nada de Alex. Y ella remataba esto diciendo: cuando usted encuentre a Paula, permita al CTI desenterrar a los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Nacional de Palmira, Alexander Bayona y Alberto González, que fueron a pasar por Combia. Ella dice que Colombia, es por Combia, municipio de Palmira, en marzo del 2000, y ustedes la secuestraron. Los trasladaron hacia la finca El Vergel, donde estaba usted, según ella, ¿no? Y los asesinaron. No se compadecieron de los llantos y las súplicas de esos 2 muchachos que solo querían vivir, como muchos jóvenes que están aquí hoy en día en las universidades, y el hijo mío inclusive. Ella dice: yo mismo podría indicarles el sitio, y hay más fosas, pero seguro que no irá. ¿Ya ve, Catatumbo? Solo usted puede ayudar. ¿Cuál es el grado de reconocimiento y conciencia de estas FARC en relación con la interrupción de todas estas vidas y sueños que hoy representamos aquí? Eso está aún por descubrir y entender desde la lógica y el corazón de muchos que clamamos verdad, justicia, reparación y no repetición. Hoy ustedes están frente al país y frente a nosotros para responder esa pregunta. El reconocimiento hecho por las FARC mediante el documento del 21 de septiembre del 2021, que titulaba Entrega de información solicitada mediante el numeral 10 que resuelve el auto 311 del 2021 dentro del caso 001. Y cito: toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad por parte de las FARC-EP. A la luz de los objetivos perseguidos por esta justicia transicional es insuficiente, dado que esta situación, que también es admitida por ustedes mismos en dicho documento al expresar
que la contribución de la verdad no se reduce a lo que hemos podido esclarecer hasta el momento, sino que se continuará en el trabajo que se viene realizando ante la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, así como los firmantes del acuerdo de paz y comparecientes en el caso 001. Dicho lo anterior, nuestra demanda como familiares de las víctimas directas de sus atrocidades y siendo también víctimas de estos hechos, es nuestro derecho a contar con una verdadera reparación. Esto implica una verdad completa, no como la entregada en el documento de reconocimiento que es parcial y denota una justificación por parte de ustedes en un proceder absolutamente deshumanizante de los retenidos ilegalmente. Por lo anterior, consideramos que si bien hay un reconocimiento inicial de la responsabilidad en el secuestro, desaparición forzada, tratos inhumanos y posterior homicidio, perpetrados en contra de nuestro padre, el señor Óscar Saavedra Álvarez y sus compañeros, debe haber también hoy un reconocimiento de otros hechos victimizantes, como la tortura, el confinamiento, lesiones personales físicas, psicológicas, actos terroristas, entre otros. Ustedes tenían una responsabilidad en el mando dentro de la organización, que se traduce en esa responsabilidad de conocer lo que aquellos que estaban bajo su mando hacían en ejecución de sus órdenes, en el marco de las estrategias diseñadas y ejecutadas por las FARC. Por ello exigimos que los vacíos e interrogantes productos de este reconocimiento inicial en el documento de septiembre del 2021 sean resueltos, tales como cómo fue llevada a cabo la investigación, como lo decía en el documento, que dio como resultado la toma de decisión por parte del bloque de matarlos. Requerimos que se den a conocer estos procedimientos y, en nuestro caso, la manera en que fue realizada, de qué tipo de verificaciones se hizo, documentación relacionada, hubo agentes implicados, quiénes estuvieron implicados, la línea del tiempo de los hechos, quién realizó los interrogatorios, hallazgos de la investigación. De los supuestos hallazgos de dicha investigación, mencionan un supuesto soldado retirado. ¿Quién era? ¿Cómo corroboraban dicha información? ¿De dónde sacaron que las mujeres habían sido contratadas por el ejército para esas supuestas labores de inteligencia en campo? ¿Dónde está el jefe de ese frente y los otros implicados en los hechos? ¿Quién dio la orden de matarlos? ¿Quién dio la orden de enviar el carro bomba? ¿Quién en el Estado Mayor de las FARC? ¿Cuál es el avance de la búsqueda de los cuerpos de mi padre Óscar Saavedra Álvarez, Erika Gómez, Jesús Molano, Edna Martínez? ¿Cómo se está articulando esta búsqueda? ¿Los cuerpos aún existen? ¿Qué hicieron con estos? La señora Erika Gómez, compañera sentimental de mi padre, estaba embarazada. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasaba con los bebés? ¿Cuáles eran las prácticas aplicadas con las secuestradas en estado de embarazo? Hoy venimos a exigir un reconocimiento real, no simbólico, tan real como las personas que fueron secuestradas, desaparecidas, torturadas y asesinadas por ustedes. Sé que las víctimas del país esperamos la verdad, la justicia y la reparación que tanto han prometido y de la que tanto se habló en ese pacto de La Habana, que si bien es necesario un acuerdo de paz en Colombia, evidentemente ese acuerdo solo fue a conveniencia para en su momento favorecer al gobierno de turno y favorecerlos a ustedes. Como bien lo manifestaron en un momento en la primera audiencia de reconocimiento, ya pertenecen a la tercera edad. Ya cansados de estar en el monte, escondidos, negociaron una pensión para una vejez tranquila y digna. Vejez digna que no pudieron tener nuestros padres y que aún no tienen muchas de sus víctimas. Tenía hasta hace unos días un discurso diferente, pero al escucharlos y verlos en las audiencias anteriores, pude ver lo que decían sus rostros y sus voces. Y me gustaría estar equivocada, pero solo ustedes conocen su conciencia. En sus corazones y en sus mentes jamás ha estado la verdadera intención de reparar a las víctimas.
Como lo mencionó Sigifredo López en su intervención, ustedes no pueden pasar de agache. Ustedes deben y tienen la obligación con el país y con el mundo entero de reparar a las víctimas, porque sus crímenes no son menores que los que sucedieron en el Holocausto nazi. Para muchas de las víctimas hoy, seguimos sufriendo por la muerte de nuestros seres queridos y además dejaron secuelas psicológicas y económicas demasiado grandes. No todas las víctimas corrieron con la misma suerte de algunas que pudimos seguir adelante a pesar del dolor y de la necesidad. Estas, por si no las han visto o no se han dado cuenta, aún duermen en los andenes de la JEP, víctimas campesinas desplazados que aún siguen siendo ignorados y siguen siendo revictimizados. Allí están. Nuestro caso particular habla de desaparición forzada colectiva de 5 personas, una de ellas en estado de embarazo en 6 meses de gestación. Este secuestro ocurrió el 5 de marzo del 2005 en el Meta, más exactamente en la Uribe, por el bloque oriental. La respuesta que recibimos de parte de ustedes son insuficientes, porque según el auto 027 del 2022, establece que el reconocimiento contenga dimensiones fácticas, jurídicas y restaurativas. La verdad debe ser clara, exhaustiva y detallada. De esta manera, exigimos integren a sus respuestas. Primero, la tortura psicológica y física a la que fueron sometidos nuestros familiares. Segundo, lesiones personales. Tercero, homicidio de 4 personas y una de ellas en estado de embarazo, la cual nunca nombran ni mencionan, dejando claro de esta manera la ausencia de las mujeres víctimas del conflicto, mujeres que fueron violadas, asesinadas y olvidadas en este proceso restaurativo. Cuarto, saber cuál fue su metodología de investigación que resultó con el mandato de muerte de los 5 familiares secuestrados, salvándose uno de ellos, quien pudo contar lo ocurrido y que hoy tiene secuelas irreparables a nivel emocional, psicológico y físico. Quinto, ¿cuál fue su intención real con el acto terrorista del carro bomba en el que fue enviado el compañero de nuestros padres, el señor Gustavo Trujillo, utilizado y engañado a llevar unas supuestas pruebas de supervivencia? En sus respuestas de esclarecimiento y verdad encontramos contradicciones. Cito su texto. El motivo de su secuestro no fue realizar un atentado al batallón. Más abajo dice, de acuerdo con la decisión tomada, enviar al señor Gustavo Trujillo al batallón en un carro minado. Sexto, cuando asesinaron a los que ustedes llamaban enemigos, ¿qué hacían con los cuerpos? Porque hoy no sabemos dónde están. Y exigimos el compromiso de ustedes para encontrar los cuerpos de nuestros familiares y de las demás víctimas. Hoy sobre ustedes recae la culpa y la responsabilidad, no solamente de los asesinatos directos, sino también de las madres, padres, esposas, hijos, hijas que murieron por causa de los secuestros que ustedes realizaron. En mi caso, la muerte de mi madre por el secuestro de mi padre. A ustedes y al país, hoy les están hablando 5 familias que representan a millones de víctimas, víctimas suyas y que aún esperan verdad, justicia y reparación. Este compromiso no solo es de su parte, también queremos ver cómo llevará a cabo la JEP su proceso de justicia especial para la paz y qué tan especial será, tanto con las víctimas como con los victimarios. Porque hablar de paz no es solo decir perdón y olvido. La paz se forja en cada individuo y se hace justicia, porque la injusticia no es ni será nunca un buen legado para la sociedad
y de nada sirve dejar las armas si los hombres detrás de ellas no tienen la intención de dejar una guerra. Hoy estamos haciendo historia, pero dejemos claro en las narrativas modernas la verdad cruda y dura como debe ser y contemos las cosas como son. Sus actos no fueron errores humanos, porque un error se puede corregir. Pero no podemos regresar a la vida a millones de víctimas, a millones de muertos. No existen exvíctimas, exviolaciones, exmuertos, extorturados, ni tampoco podemos devolver el tiempo y cambiar la historia. Esa historia que será su propia cárcel, porque les puedo asegurar que, como lo escribió Eduardo Galeano, no hay historia muda, por mucho que la quemen, que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callar. Lo único que nos fortalece es saber que sobre cada uno de ustedes, miembros del secretariado de las FARC-EP, magistrados, jueces de la JEP, y sobre cada uno de los que nos encontramos hoy aquí y los que nos ven, recaerá algún día la justicia que nunca falla, la justicia divina. Y es a ella a quien hoy los entrego, pero no en mi nombre, sino en nombre de Dios Todopoderoso, por siempre y para siempre. Soy madre de 3 maravillosos hijos, la cual ustedes les quitaron la oportunidad de disfrutar un padre, de disfrutar a unos padres, de vivir. Sus padres vivían de su hijo, hasta que tuvieron salud, pudieron trabajar para comer. Su madre murió hace más o menos 3 años de hambre. Cuando fuimos a sepultarla, llovió tanto que nosotros en la finca, mi hijo me dijo: mami, me voy a acostar con mi abuelo. Y lo más triste es que en la cama donde dormía el abuelo le caía agua. ¿Cómo ustedes le quitan la vida a un ser humano? ¿Cómo ustedes le hacen daño a una familia? ¿Cómo ustedes no les duele tantos años en la búsqueda que he hecho? He estado en todos los procesos de paz, he estado en todas las reuniones para poder, cómo argumentar, poder conseguir a todos los desaparecidos. Llevo 30 años, 7 meses y 22 días preguntándoles a ustedes qué es de José Vicente y de los muchos militares desaparecidos que sin compasión ustedes los mataban, los torturaban, los desmembraban sin dolor. Soy testigo de un sargento que en el sitio llamado número 3, que el 5º frente a la FARC, cuando me cogió, gozaban como ustedes lo desmembraban sin dolor, sino con felicidad lo hacían. Lo terminaron quemando. Ahí estuve secuestrada como 5 horas, después salí y me tocó salir desplazada, y ya ustedes conocen cómo me tocó aquí en Bogotá. Señores de las FARC, ustedes cometieron delitos de deshumanidad, como ustedes mismos lo dicen, pero no es decirlo, sino todo lo que hemos sufrido nosotros. Cilindros bombas que ustedes los colocaban con excremento para poderle hacer más daño a la fuerza pública, para poderlos destruir, porque su venganza era tan inmensa, su falta de compasión era tan intensa, que lo odiaban tanto, pero les quitaban el uniforme y las botas para ponérselas a ustedes. No entiendo qué clase de odio sería ese, porque la cantidad de muertos que yo vi en Urabá, todos llegaban desnudos, todos llegaban sin ropa, porque esa la utilizaban ustedes. A tal punto que yo pensé que cuando había ese retén,
cuando me cogieron a mí, eran militares los que me habían hecho ese retén. Pero hacia el fondo, hacia las bananeras, porque allá en Urabá hay banano por todo lado, estaban mujeres vestidas también de camuflado, pero con diferente, otras con botas, otras de diferente forma, y ya uno se da cuenta que eran las FARC, y él era el quinto frente de las FARC. Más de 80.000 personas dadas por desaparecidas, que ustedes sin discriminación lo hacían. Hemos sido discriminados por la Comisión de la Verdad, porque no nos quisieron escuchar. Por la unidad de búsqueda, porque no nos ha dado explicaciones. Por la Guarín, que siempre se ha destacado por discriminar a nuestra fuerza pública. Dado a todo esto históricamente, como ustedes y como la sociedad, porque también la sociedad me ha maltratado por buscar a mi esposo. La primera vez que fui a poner la denuncia, el procurador me dijo que qué venía a hacer aquí, señora. Si no lo busca el ejército, mucho menos yo. Ese día intenté quitarme la vida. Una voz que yo digo que es Dios me dijo, ¿y sus hijos? Y empiezo a ir en la búsqueda de mis hijos. Con dolor los seguí, yo no sé cómo Dios me dio más fortaleza. En toda esta búsqueda me han señalado de asesina por buscar a mi ser querido, a todas las víctimas que represento. Me han dicho asesina, me han dicho terrorista, me han escupido porque busco a personas, a seres humanos que se colocaron un camuflado, pero detrás de un camuflado ellos tenían una familia, y aquí estamos hoy, esa familia que esperamos que ustedes la reparen, porque hemos sido invisibilizados por parte del Estado y de todas las entidades que la representan. Fumbides fue creada en el 2013, pero antes de Fumbides estaba Comides. La Red Verde, que más o menos tiene 23 organizaciones, y todo este trabajo lo hemos hecho con la comunidad internacional, dado que la Secretaría de la AG se ha negado a darnos un apoyo a las víctimas y a sus organizaciones. Son más de 30.000 víctimas. Señora Esperanza, qué pena, no la quiero interrumpir, pero le voy a decir a los jóvenes de la pancarta que realmente le quitan solemnidad a la diligencia y a las palabras de la señora. Ya la vio todo el mundo, la podrían por favor guardar sin que yo tenga que usar los poderes que me corresponden para poder continuar con la solemnidad de la diligencia y poderle poner la atención debida a la señora Esperanza. Gracias. Son más de 30.000 víctimas focalizadas a nivel nacional, 1.700 solicitudes de acreditación individual, 500 víctimas acreditadas. La G es un esfuerzo que hemos hecho todos los colombianos. Son más de miles y miles de millones anuales que solo valdrá la pena si entregan a todos los desaparecidos. Señor Catatumbo y señor Manuel, aquí son recomendaciones de la señora del sargento mayor Sol, que ustedes lo empalaron, lo desmembraron, lo descuartizaron. A él no le entregaron todos los cuerpos y la familia pregunta que dónde está lo que le hace falta. La señora, la madre de el cabo
Carlos Activa Giraldo Álvarez. Ella da el número de la cédula porque sabe que usted los tiene. 89-009-238 de Armenia, Quindío. Ella es la madre del soldado, la señora Blanquita, que ella sufre todos los días. Hace 2 años perdió a su esposo, también dependía de su hijo. Una madre que llora a su hijo todos los días porque nosotros cuando desaparecen a un ser querido los vemos todos los días, en diferentes maneras. Ellos dicen que si ustedes no lo entregan deberían ir a la justicia ordinaria. Son más de 4.000 miembros de la fuerza pública, son muchos más por los otros macrocasos, pero hoy de verdad a la JEP nuevamente le quiero pedir de que abra un macrocaso de la fuerza pública especial, dado de que nosotras las víctimas de la fuerza pública no nos han recibido ni las denuncias porque supuestamente es otro estado aquí en Colombia. Entonces tenemos muchas falencias sobre, de verdad, lo pedimos de todo corazón, de que nos abran ese macrocaso. Necesitamos que todas las víctimas de la fuerza pública sean representadas, estén aquí reclamándole a la FARC sus derechos. No podemos ser invisibles al dolor de otros seres humanos. Ahí le quiero decir a los señores de la FARC que ustedes no se pueden declarar como víctimas del conflicto. ¿Cómo van a reparar ustedes a las víctimas de la fuerza pública? El secuestro es uno solo, la tortura es otro delito, la desmembración es otro delito y la desaparición forzada es otro delito, que no se pueden separar, que no las pueden unir, porque son delitos que se le cometieron a un ser humano. Yo quiero decirle a los señores de la FARC que me entregue a mi esposo y a todos los desaparecidos que represento, y que en Urabá hagan una universidad agropecuaria, y que aquí en Bogotá hagan un banco de memorias de todos los desaparecidos de Colombia. ¿Cómo van a ser visibilizados los militares y policías y sus familias, víctimas de ustedes y del Estado? El 20 de julio mi esposo fue secuestrado por la columna Teófilo por él. En demanda de reconocimiento. La verdad verdadera sana. La incertidumbre ahonda la herida. A los señores integrantes del secretariado de la FARC, después de estos 21 años y más de 11 meses, se da este el momento en que reconozcan su responsabilidad por el dolor causado a todas las víctimas, a nuestros civiles que en cumplimiento de su trabajo profesional fueron secuestrados y desaparecidos. A usted, señor Milton de Jesús, quiero que reconozca que no controló suficientemente a sus subordinados, dado que se dieron muchos daños, como el hecho en que fue secuestrado mi esposo, el geólogo Gerardo. Quiero que reconozca que mi esposo sí lo tuvieron secuestrado y lo tuvieron bajo su custodia. Quiero que reconozca el daño causado a mi esposo, a nuestro núcleo familiar, nuestros años de dolor, de lucha y de constante tortura mientras construíamos y buscábamos una verdad. Yo como esposa realicé 6 viajes a San Vicente, donde me desplacé para Los Pozos, Florencia, Puerto Rico, Santana, Ramos. El primer viaje lo realizamos el 9 de agosto en compañía de mi hermano y del abogado de la empresa, Camilo Torres. Luego Camilo Torres gestionó más viajes en pro de liberación de Gerardo. Nos vimos obligados a acudir a gestiones de entidades, tocamos muchísimas puertas
para que nos apoyaran en nuestra búsqueda, como fue Fiscalía, Gaula, Defensoría, Cruz Roja Nacional, Cruz Roja Internacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión de Búsqueda, AFADES, AFAMIPAS, Red de Paz, Fundación Paz Libre, Unidad de Víctimas, Víctimas Visibles, Medicina Legal, Fundación Los que Faltan, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Ingeominas, Agunal, Universidad Nacional de Colombia Geología con el nombre de Solidaridad por nuestros geólogos secuestrados y desaparecidos. El Ministerio de Minas y Energía, Amnistía Internacional, realizamos marchas, jornadas en pro de la liberación de secuestrados. Convocamos y asistimos a reuniones con familiares con los vicepresidentes de la República, Argelino Garzón, Francisco Santos. Asistimos a reuniones con Juan Manuel Santos. Ingresé a cárceles de Boyacá, Bogotá, Villavicencio, para hablar con los integrantes de la FARC para conseguir una verdad. Participamos en la caravana con Ervin Hoyos, que en paz descanse, recorriendo las principales ciudades de Colombia. Participamos, adicional, en el documental Gente de Papel. Son muchas las gestiones que tuvimos que hacer. Realizamos denuncias, entrevistas en televisión, radio, prensa, entregando documentos y contando nuestro caso una y otra vez, sin tener la posibilidad de sanar, por el contrario, a recordar. Adicionalmente a esto, tener que presentar demandas jurídicas que nos trajo mucho desgaste y mucho dolor. En Caquetá me entrevisté con los voceros Leonardo Posada, Pedro Aldana, El Paisa, Alfonso Cano, Joaquín Gómez, Milton de Jesús Toncel, aquí presente. Voy a referirme a diferentes episodios que dan cuenta de la responsabilidad del Bloque Sur por el secuestro de mi esposo. El 20 de julio dicen que Gerardo queda retenido hasta nueva orden. Segundo, el intento de las liberaciones fallidas para los días 28 de julio, 29 de julio del 2000, con mediaciones con el comandante Julián, vocero de la FARC. Posteriormente, el 3 de agosto lo iban a liberar por Santana Ramos y después iban a hacer gestiones para liberarlo por el Chamuscado. En diciembre, por intermediación del abogado Camilo Torres con Alfonso Cano, iba a haber una posible liberación en el Coahuila. Tercero, en agosto 8, la Oficina de Geoestudios nos lee una carta donde dice que, según lo dicho en la zona, Gerardo se encontraba bien de salud. Cuarto, la entrega de pertenencias, de algunas de las pertenencias de mi esposo, por el comandante Leonardo Posada, como fue cámara fotográfica, rollos fotográficos, libreta de campo, mapa, brújula, canguro con dinero, billetera con la cédula y la libreta militar. El GPS, los permisos escritos de los alcaldes Doncello, Puerto Rico, San Vicente, El Caguán, del corregidor Luis Eduardo Camacho, de Puerto Rico, Caquetá, del corregimiento de Santana Ramos. Quinto, las declaraciones de desmovilizados de la FARC y declaraciones de exintegrantes de la FARC que confesaron haber custodiado a Gerardo, la orden de retener a Gerardo, ocultar su paradero y cambiar su nombre por el de Don David, negándole incluso el derecho a conservar su nombre. Confesaron que sí lo secuestró la FARC, que lo tuvieron trabajando con el fin de que realizara trazos de carreteras para desplazamiento de los integrantes de la FARC. Lo tuvieron en los campamentos del Chamuscado, La Paz, el Campamento del Diablo. Que Don David, o sea, el geólogo Gerardo Arandia, quedó en campamento con una comisión de 6 hombres con el comandante Hermincio. Durante todos estos años de investigación
he compilado un listado con más de 40 integrantes de la FARC que tuvieron conocimiento de la retención de mi esposo. Lo he entregado en múltiples ocasiones y a ustedes se los he hecho llegar. Séptimo, los puntos tomados en el GPS por mi esposo Gerardo Alberto Arandia, julio 20, julio 22, 6 de agosto del 2000, posteriores a la fecha del secuestro. Octavo, la sentencia por el secuestro extorsivo agravado de Gerardo Alberto Arandia Valentín en contra de Joaquín Gómez y con la vinculación en el proceso de Diverney Espina, alias Giovanni, y de alias Iván Daniel Bolaños Trujillo. En demanda de compromiso y satisfacción. Espero que después de estos 21 años y más de 11 meses sea el momento que nos completen la verdad. Me dirijo no solamente al secretariado, sino a los mandos medios de base o milicianos en el momento que luego de la firma de paz se les recuerde que no representará para ellos un consejo de guerra, una sanción mayor, el hecho de haber participado en estos hechos de secuestro, desaparición y o asesinatos. Estamos en otro momento, es el momento de la verdad. Al señor Milton de Jesús Tontel, quiero que ahora me cumpla con el compromiso que me hizo en reunión que estuvimos en Los Pozos. Quiero que exista un compromiso de búsqueda, den respuesta para completar la verdad a nuestro esposo, el geólogo Gerardo, con modo, tiempo y lugar, abanderado por su equipo de la comisión de búsqueda que ustedes tienen. Quiero hacer un llamado de apoyo y solidaridad a las personas civiles de las zonas de conflicto, que si tienen datos de verdad, tengan muy presente que al decir la verdad no tienen implicaciones judiciales. A mí me partió el alma tener que dejarlo porque él era como un hermano mío. Después de eso me tiré por una peña y no sé cómo bajé abajo ya tarde de la noche y el primer compañero que se había ido, él fue y contó que a nosotros tres nos habían matado porque como yo me devolví con los otros, nada, entonces yo ya bajé por ahí tipo 11 de la noche al pueblo y ese caos, pues todos sabían que a mí me habían matado y ya estaba la señora mía ella está en embarazo, ella se enfermó mucho por eso, pues por esa situación. Ya yo cuando llegué le dije al cuerpo de bomberos que subieran a ver si lo encontraban vivo, que yo lo había dejado vivo. Lastimosamente no fue así, a él lo torturaron mucho, le sacaron un ojo, le quebraron una mano y luego lo asesinaron. La segunda ocasión fue una toma que hubo en Jardín en el 2008, en diciembre del 2001, perdón. Una tropa muy grande del Frente 47, más o menos más de 300 hombres armados, taponaron la entrada a una truchera muy conocida de Jardín. Taponaron la entrada del agua a la truchera para generar un caos. Ya cuando esa mortandad de pescado, eso fue un 7 de diciembre, ya se celebraban las fiestas de la Virgen, había mucho turista en el estadero. Al taponar la entrada, los peces estaban muriendo. Entonces llamamos a los bomberos para que nos ayudaran a recuperar el pescado que más se pudiera, para guardarlos en cavas y el resto regalárselo a la gente. Ya ellos llegaron al momento y retuvieron a todos los que habían ahí. Nos retuvieron, nos llevaron hacia el estadero, a turistas, empleados, a todos. Y unas motorratones que viajan allá. Las motorratones son unas moticos de servicio de turismo que se mueve mucho en Jardín. Luego se quedaron unos ahí, luego siguieron los otros hacia la parte del pueblo. Llegaron a todo el que encontraban en la carretera, lo paraban y lo retenían. Luego llegaron a un hotel muy conocido de Jardín, que es de Compenalco, que se llama Hotel Hacienda Balandú. Allá retuvieron a turistas, a niños, adultos, a todos los retuvieron a... Ya cuando se llevaron dinero,
le hicieron preparar comida para llevar. Ya cuando salieron, un señor que se llama don Guillermo estaba ahí en la entrada en un carro. Entonces le dijeron, ¿me entrega las llaves para nosotros llevarnos el carro? El señor le dijo que no y la tiró hacia la manga. Ya una muchacha que ve ahí muy joven le pegó un tiro en un pie. Ya la muchacha llamó por radioteléfono y le dieron la orden de que lo ejecutaran. Automáticamente la muchacha le pegó un tiro en la cabeza, quedando el señor ahí instantáneamente muerto. Ahí lo mataron en presencia de rehenes, porque ellos se llevaron varios rehenes, a 5 rehenes se llevaron, delante de niños y personas adultas. Nosotros le pedimos a la jurisdicción que le diga al secretariado que reconozcan estos hechos, que nos den una respuesta clara y contundente de los pormenores de esta toma, ya que han pasado 2 años de estar en este proceso y no hemos recibido respuesta de esto. Ustedes le falta dar más información, porque ante la jurisdicción no han hablado de esa zona de Antioquia. Ustedes saben que Antioquia fue uno de los departamentos más golpeados por el Frente 47 al mando de Karina. También hemos exigido que llamen a Karina, que dé información, que nos dé respuesta de esta toma, de lo que pasó acá. También, ya que Karina no está, nosotros le hemos exigido eso, ya que Karina no está en este recinto, pero que al menos venga de información y que diga, o sino que alguno de los que hayan estado al mando de ella. Exigirles que también pregunten si quiénes de los que se acogieron al proceso, que estaban al mando de Karina, han reconocido estos hechos, lo que pasó allá en el 2001. Quienes de los mandos medios estuvieron en esa toma. Solicitamos a los comparecientes que nos den una respuesta a esto, una respuesta a estos hechos. Nosotros en diciembre, las víctimas de Jardín que estamos acreditados ante la jurisdicción, hicimos una serie de preguntas para que nos las respondieran, y al ver que muestran poco interés en ella, en averiguar con sus subalternos, no hemos recibido respuesta a eso. Entonces queremos volver a repetir a ver si nos responden estas preguntas ya, que ya llevamos mucho tiempo en esas. Y nada. Primero, ¿quién preparó esa toma en el municipio de Jardín y quién dio la orden de esa ejecución de esos hechos? ¿Por qué mataron a estos rehenes que se llevaron, a este muchacho, a Javier Vélez, a este muchacho Germán Jaramillo y a don Guillermo Mesa Rojas? Este último, don Guillermo Mesa Rojas, fue el que asesinaron en el Hotel Hacienda Balandú. ¿Por qué en este proceso de paz ustedes no hablan de lo sucedido allá en Jardín? ¿Cuáles eran los fines de esta toma armada en el municipio? ¿Y quiénes estaban al mando, al mando de Karina? Necesitamos, si ellos dan respuesta de eso, queremos saber también que ellos aporten también para este proceso.
hay una gran duda de cómo operaban ese Frente 47 en esos lados. Porque dicen, si ustedes dicen que no eran los que operaban allá, entonces necesitamos que nos den una respuesta de quiénes entonces operaban en esa zona. Porque allá eso fue muy claro de esa toma, porque eso salió en unos medios que fue por Caracol y por El Colombiano, de esa toma del Frente 47. ¿Cuándo ustedes, señores del secretariado, nos van a pedir un perdón público a todas las víctimas de Jardín? Mi familia y yo esperamos que esto no sea una audiencia mediática para mostrar resultados ante organismos nacionales e internacionales, como muchos medios lo hicieron saber luego del primer encuentro que tuvimos con los hoy comparecientes. Mi nombre es Augusto Hinojosa, vengo de Patillal, Cesar. Soy víctima de tomas guerrilleras, de secuestro, de desplazamiento y de posterior desapariciones forzadas. Mi intervención se va a dividir en dos partes. En esta primera parte me voy a dirigir a esos alias de la FARC que hicieron tanto daño no solamente a mi región, sino al país entero. A mediados de los 80, inicio de los 90, en mi pueblo se escuchaba de un grupo que defendía a los pobres, que luchaba por ellos. Muchas personas de mi pueblo y de mi región, a esa ausencia del Estado, se veía identificado con ellos, ¿sí?, con esos ideales. Por eso muchísima gente hizo parte de su grupo, de ahí del pueblo, de la región de la estribación de la Sierra Nevada. Ese grupo secuestraba camiones de leche, de panes, de gaseosas, de todos los productos que iban a vender allá y se los repartían al pueblo. Esas personas necesitadas, pasando necesidades porque la ausencia del gobierno no lograba proteger eso. Esas personas sentían ese alivio al ver que ese grupo les llevaba productos, les regalaba cosas y se sentían que al fin alguien estaba haciendo algo por ellos, ya que el gobierno nunca lo hizo, ¿sí? Hubieron muchas personas que los apoyaron, que estaban con ellos, no contando que con el pasar de los años se convertirían en nuestros verdugos, no solamente de la región, sino de Colombia entera. Porque no sé por qué fueron cambiando sus ideales y se convirtieron más en guerreros. De pronto, por la necesidad o el ansia de poder que los llevó, el ego que cada uno de los seres humanos tenemos para conseguir poder, para conseguir intimidar a los demás y saber que se sienten siendo unas personas invencibles. ¿Por qué? Porque tenían las armas empuñadas. Eran dueños de ese poder. En 1995 hicieron la primera incursión guerrillera donde se vio afectado todo el pueblo, donde mataron policías, resultaron otros heridos, donde con esas ráfagas de fuego, bombardeos, bombas, todo el pueblo quedó psicoseado, porque después no podían escuchar ni siquiera un tote, que es lo que le llaman por allá, porque salían corriendo y a esconderse y a no querer saber más nada de eso, ¿sí? Ellos, cuando en esa toma asesinaron a algunos policías y los pasearon por todo el pueblo, queriendo demostrar como un trofeo de guerra
a un ser humano o a unos seres humanos. No es justo que eso ocurra y que haya ocurrido. Con eso hicieron, como se llama esta audiencia, control territorial. Quisieron mostrar que el que no estaba con ellos ya sabía lo que les tocaba. Eso fue, o eso es mi percepción de lo ocurrido. En el 2001, bueno, después que nosotros quedamos desprotegidos, porque al hacer la toma guerrillera, quedamos sin policía y sin nadie, sin el Estado, sin nadie que nos defendiera. Ellos entraban a su ley al pueblo y hacían lo que querían, hacían fiestas, hacían todo lo que querían allá en el pueblo, ¿sí? Había mucha gente que, como los apoyaba, se sentían engrandecidos con ellos, pues compartían, y ahí estaban. Y ellos llegaban al pueblo, sacaban a nosotros, que yo era un joven, pequeño, estudiante, y nos sacaban de las aulas, nos sacaban al colegio, nos llevaban a la plaza a darnos esos discursos supuestamente convincentes y que lucharían por el pueblo para así conseguir una libertad, donde lo que hacían era afectarnos más psicológicamente, porque había muchos jóvenes que con esos discursos, que yo nunca me dejé convencer, gracias a Dios, tomaban y pintaban grafitis, pintaban cuestiones alusivas a la guerrilla. Nunca lo compartí, pero tampoco lo hice saber porque hoy no estuviera aquí contando esto. En el 2001, donde suceden los hechos del secuestro, en la altura de la Vega Arriba, aprovechando las fiestas patronales del pueblo, en septiembre 24, el Frente 59 monta su retén en La Vega, donde había una antigua carretera que era una trocha que comunicaba con la mina, que es un corregimiento en la estribación de la Sierra Nevada. A eso de las 11:45 caí en ese retén. Nos hicieron desviar hacia la trocha y allá encontré muchos vehículos que estaban allá retenidos. Y lo primero que nos dijeron, que si nosotros nos bajábamos de los vehículos, nos respondían, éramos personas muertas. Que no podíamos bajarnos de ahí porque el que se bajara lo mataban. Después a esos expuestos a unos 38, 40 grados, que es más o menos las temperaturas que se manejan en mi región, pasó una camioneta vino tinto tipo Toyota, a prisa por el lado de nosotros estábamos. Vimos que los guerrilleros nos hacían señas que siguiéramos a la camioneta. Pues se escucharon unos disparos en el lugar inicial, cuando después me enteré que habían matado un ciudadano en esa parte. Allá asesinaron a alguien donde tenían el retén. Cuando llegamos allá a la mina, nos hicieron descender de los vehículos. Me di cuenta que a la persona que llevaban esa camioneta era Consuelo Araujo Noguera, es ministra de Cultura, autodidacta, persona pujante y muy reconocida de la región por su carácter y por todas sus luchas que enfrentó. Ella le preguntó a la que le pusieron que le cuidaran, venían por mí, ¿verdad? Y ella le respondió, no, nosotros no íbamos por usted, íbamos por un grande, usted cayó, no es nuestra culpa, usted está aquí. En eso nos reunieron en la plaza de ahí de la mina, donde comenzaron a decir sus discursos vacíos, que ya no eran creíbles por todos los actos que ya habían hecho, ya nadie se los creía. Comenzaron a decir que Patillal era objetivo militar de la organización, que ellos no tenían necesidad de ingresar al pueblo para acabar con cilindros bomba desde el Cerro Las Cabras, un cerro cercano a la población muy conocido de allá, y de allá podían lanzar cilindros bomba donde podían acabar con todos nosotros. Porque después de que supuestamente los apoyaron, ahora nosotros éramos
representantes o apoyadores de cuando comenzó el paramilitarismo. Ellos comandantes de los que estaban ahí en el frente ya 59. Tenían retenido a mi primo César. Ya tenían retenido a mi primo César. Él hacía parte en ese momento del ejército. Hacía parte, pero iba a decidir para las fiestas del ejército. Él lo retuvieron, pero iba a decidir para las fiestas. Ya lo tenían, lo retuvieron y ya lo luego tenían, mandaron a acostar a mi hermano. Y luego mandaron a acostar a mi hermano. Le obligaron a que se quitara los cordones de los zapatos. Le obligaron a que se quitara los cordones de los zapatos. Y mi primo César. César. Lo obligaron a quitarse los cordones de los zapatos y lo obligaron a quitarse los cordones de la guerrilla, lo amarró, y algún integrante de la guerrilla, uno de los guerrilleros dijo que si había alguien que podía responder. Uno de los guerrilleros dijo que si había alguien que podía responder por él. Yo estaba de frente e intenté levantarme y él me hizo con la mirada que no. Intenté levantarme y él me hizo con la mirada que no. Y que me quedara, me hacía que me quedara quieto, que no fuera a decir nada. Me quedara, me hacía que me quedara quieto, que no fuera a decir nada. Lo torturaron, lo amarraron ante los que estaban, lo torturaron y se lo llevaron hacia la camioneta donde estaba Consuelo. Y se lo llevaron hacia la camioneta donde estaba Consuelo. De ahí, desde ese momento se llevaron a César y se llevaron a muchas personas. Desde ese momento se llevaron a César y se llevaron a muchas personas más que ahorita no recuerdo. Por la afectaciones. Tengo en la mente a mi primo y a mi hermano que hemos vivido. Por las afectaciones. Sé que se los llevaron hacia la Sierra Nevada. Sé que se los llevaron hacia la Sierra Nevada. Después de luego mi papá, 2 o 3 días de no saber noticias, ni de como 2 o 3 días de no saber noticias, decidió ni de encontrar respuestas. Él por sus medios salir hacia la sierra por sus medios, porque nosotros somos salir hacia la sierra porque él conocía, porque nosotros somos de origen campesino. Él conocía mucho la zona y comenzó a indagar mucho la zona y comenzó a hasta que se encontró con integrantes de la FARC, los cuales lo torturaron, con integrantes de la FARC, despojaron de todo lo que llevaba, y para su humillación de todo lo que llevaba hacia el pueblo, y para su humillación lo enviaron después maltratado, y nos dije, maltratado, y le dijeron que la consigna era que toda la familia tenía que irse del pueblo porque eran objetivos militares, y que si alguno quería hacer alguna solicitud de búsqueda de mi hermano, lo matarían. Por lo tanto, fuimos desplazados de nuestro pueblo, unos campesinos que solo nuestras armas eran los machetes, el hacha y la pala para labrar el campo. Nos mandaron a humillarnos en un pueblo, en una ciudad que no conocíamos, que no teníamos recursos como sostenernos allá, ni teníamos una oportunidad laboral para poder hacerlo, donde si desayunábamos, ni almorzábamos, ni cenábamos, o a veces ninguna de las 3. Humillación, ¿por qué? Porque llegamos a buscar arriendo donde no teníamos cómo responder con ellos. Y nos humillaban, nos echaban de las casas porque obviamente no había cómo pagar. En ese largo tiempo, bueno, querría nombrar que el día 29 de septiembre del 2001 asesinaron. Ya de ahí ese caso se cerró. Es un caso que el ejército hizo lo imposible por hacer el rescate de Consuelo, pero cuando la asesinan es un caso que quedó cerrado, tanto para la FARC como para el Estado. ¿Sí? Nunca recibimos de parte de la FARC un comunicado de supervivencia, nunca recibimos de la FARC esa esperanza o esa explicación del por qué hicieron esto con mi hermano y con mi primo, por qué se los llevaron, qué ocurrió. Si unos campesinos que no nos metíamos con nadie, ¿por qué nosotros teníamos que sufrir y padecer eso? Mi padre, después de tantos años de sufrimiento, de buscar explicaciones, de no dejar que nosotros denunciáramos
por el temor de que nos fueran a asesinar y que él no quería ver más un hijo muerto. No quería poner otra víctima más en esta guerra que nosotros no pedimos. Nosotros nunca a ustedes le dijimos que nos defendieran. Nunca le dijimos que con sus ideales convencieran a mucha gente que después de largo tiempo nos fueron y nos sacaron de nuestra zona, de nuestro quehacer diario, de nuestras libertades. Que hoy, de más de 21 años, les estoy hablando, somos aún secuestrados. ¿Por qué? Porque hoy no tengo un reconocimiento ni del Estado ni de la FARC, donde nos digan que nuestros hermanos o que mi hermano y mi primo están vivos, están muertos. Si están vivos, ¿dónde están? Yo logré estudiar con muchos esfuerzos y en mi calidad de empleado viajo mucho. Yo aspiraba que en esos viajes encontrara a mi hermano, porque era tantas las ganas de encontrar a mi hermano con vida que yo lo deseaba encontrar si fuera loco, que fuera un indigente, para yo rescatarlo de eso, porque nunca tuvimos una respuesta de si ellos los habían asesinado. Es hoy, y yo aspiro que mi hermano esté vivo y que mi primo esté vivo, aunque mi corazón dice que no, porque sé que es así, y yo quiero que hoy me lo ratifiquen, mirándome a la cara y hablándome en primera persona. No quiero que lo hagan como han venido diciendo, es que nosotros, es que en manos nuestras, no por mis manos, ni yo reconozco, para que su mente, aunque no soy psicólogo, cuando yo digo yo acepto y mi corazón siente que tiene una responsabilidad y que tiene que dar una respuesta para que esa responsabilidad puedan tener un perdón. Si yo no digo yo, sino que digo nosotros aceptamos o en nuestras manos, o sea, no hay una aceptación. ¿Por qué? Porque están diciendo algo global. Quiero que lo hagan en primera persona y luego sí lo hagan global, porque sé que no fueron ustedes directamente que ejecutaron estas órdenes, o si las ejecutaron, quiero que saberlas también. Quiero escuchar de sus propias voces si después del encuentro que tuvimos hace como 15 días más o menos, que fue donde se tuvieron algunos compromisos, quiero saber hoy de sus propias manos y que reconozcan que me secuestraron, que secuestraron a mi primo y que secuestraron a mi hermano. Y si ellos están con vida o si están muertos, que me los digan hoy de frente, mirándome a los ojos, y me digan en primera persona que sí están muertos. Y que si hay la posibilidad en las reuniones de mandos medios de conseguir información para poder dar una cristiana sepultura. ¿Por qué? Porque mi papá falleció hace aproximadamente 2 años, esperando esa oportunidad de poder darle sepultura a su hijo. En ese trasegar de todo este tiempo, mi papá comenzó a sufrir depresión, comenzó a sufrir de azúcar, no, ahorita se me escapa, diabetes. Primero le amputaron una pierna, después le amputaron la otra. Y aún así él decía que tenía las fuerzas para continuar viviendo, porque él tenía que ver cómo la FARC le pedía perdón, no solamente a nosotros como familia, sino a la región, y de cómo él podría darle esa cristiana sepultura a su hijo amado, el cual más nunca, desde que lo secuestraron, le pude ver una sonrisa a mi papá, más nunca, y es literal, no estoy mintiendo, más nunca sonrió.
Y después que yo iba a visitarlo, nunca tuvimos una conversación de padre a hijo, sino era mencionar, porque él con el que más conversaba esos temas era conmigo. Mencionar que cómo sería para él poder conseguir esas respuestas, para él ir donde estuviera él y sacarlo para poder hacerle su cristiana sepultura. Que él pagaría lo que fuera por eso. Y sí, pagó con su vida, esperando. Y hoy seguimos esperando tener esas noticias. Tener que de sus voces puedan darnos esa esperanza de saber dónde está él y o dónde está mi primo también. Por esas peticiones que él me hacía, yo decidí ya romper el miedo que siempre tuve y dirigirme a la unidad de víctimas. Primero me dijeron que me mostrara el denuncio que yo tenía, que yo llevaba. Decidí ir a la fiscalía, poner el denuncio y ir a la Defensoría del Pueblo y narrar mis hechos y todas mis cosas, y lo llevé a la unidad de víctimas. No me van a creer, fui otra víctima más del Estado, de un organismo estatal. No me reconocieron como víctima, a pesar de que en los periódicos decían que mi hermano fue secuestrado y desaparecido y que nunca había... Y fueron 2 años que metí abogado y metí todo, y es la hora y no me han reconocido. No pude hacer más nada. ¿Cómo hacía yo para dirigirme a alguna otra parte si en primera persona me estaban negando esa oportunidad de reconocimiento? No niego que fui reconocido como desplazado, pero no es lo mismo ser desplazado, el por qué fui desplazado, ¿sí? ¿Por qué mi familia fue desplazada? Es la hora y no lo han aceptado, ¿sí? Yo hoy quiero que de sus voces salga esas palabras diciendo que sí fuimos secuestrados, que sí nos hicieron el daño, que mi papá no sufrió en vano y que su memoria sí se puede restaurar, igual la de César y la de mi hermano Ismael. Que ustedes, de su parte, van a poner todo su empeño por conseguir eso y darnos esa respuesta. Y espero escuchar esas respuestas hoy, de que adelantaron mucho sobre cuando yo les expuse ahorita en el primer encuentro, de que pues pudieron hacer algunas averiguaciones. Ahora me dirijo a esas personas que hicieron en el 2016 el proceso de paz. A esas personas que hoy, al verlos con su caminado lento, cansados de la tercera edad, a esas personas que hicieron tanto daño, hoy les digo que uno, para poder vivir, tiene que perdonar. Porque sé que las enfermedades y el sufrimiento de mi padre lo fui analizando y lo fui llevando. Sé porque él nunca los perdonó. Hasta el último día de su muerte, nunca los perdonó por lo que le hicieron. En cambio, yo sí los perdoné. Para poder vivir y sentir amor por alguien, para poder criar mis hijos y poder ser ejemplo de ellos, toca perdonar. Porque no veo un ser humano que sienta odio por otro y después sienta amor por otro. O sientes odio o sientes amor. Por lo tanto, yo los perdoné. Aunque eso no quiere decir que este caso quede cerrado por eso y que yo vaya a olvidar lo que hicieron. ¿Sí? Perdonar significa sacar de tu corazón toda maldad o todos malos pensamientos. ¿Qué tal? Y hago la reflexión, que yo como joven, en su momento hubiese hecho lo que hicieron ustedes,
cuando se sintieron amenazados en sus vidas o quisieron conseguir unos objetivos, me hubiese ido al otro grupo, al otro bando y hubiera tomado las armas, hubiera tomado venganza. No, mi arma fue una hoja de papel y un bolígrafo y decidí estudiar en memoria de mi hermano. Porque él me decía que yo tenía que ser profesional y que él me apoyaría. Y en memoria de él, no me van a creer, estudié primero en el SENA, donde mi alimento eran los mangos que producían allá. Se producían, eso era lo que comía. ¿Para qué ir a la casa? Si era doble jornada, ¿para qué ir a la casa si sabía que no iba a encontrar qué comer? Tocaba comer mango. Con mis compañeros, algunos compañeros me llevaban parte de lo que ellos almorzaban, me regalaban eso porque sabían en las condiciones en que yo estaba. ¿Sí? Y logré terminar mi tecnólogo y logré conseguir un trabajo digno. Después hice mi carrera profesional, después me especialicé. Eso en memoria a mi hermano. Y en demostrarle, y hoy quiero que los jóvenes que me están viendo sepan que sí se puede y que es un solo poquito de esfuerzo, aunque parezca mucho pasar hambre, pero sí se puede y sí podemos salir adelante. Sí podemos pensar diferente. La solución no son las armas, la solución es actuar desde el corazón y hacia transformar un país que hoy les aplaudo a ustedes por firmar ese proceso de paz. Que aunque es evidente que ustedes ya no eran o no ejercían ese mando ante los demás bloques, porque hoy es obvio que existen unas disidencias, y esas disidencias quiere decir que no compartían sus conocimientos. Y hoy quiere decir que si ustedes están sentados aquí, están nuevamente luchando, y espero que sea así, por esos ideales que era defender al pueblo. Y que desde su posición hoy, que son senadores de la República, sin elección popular, hoy tienen un privilegio de demostrar por qué tomaron las armas. Y aún así, no he visto esa lucha contundente de ustedes, oponiéndose a algunas cosas y llevando proyectos de resarcir a aquellos pueblos que por su culpa se atrasaron en los adelantos tecnológicos o sufrieron mucha hambre y muchas necesidades, como fue mi pueblo y como fue mi región, mis corregimientos del norte del municipio de Valledupar. Troncaron unos sueños. Cuando yo fui personero en 11, en el colegio, yo soñaba con ser un defensor, no con las armas, de ser un defensor del pueblo y de los necesitados, mediante la política y mediante la oportunidad de tener cómo defenderlos, de ser un abogado. Pero hasta ahora no lo he podido ser. Porque me tocó estudiar lo que podía, no lo que yo quería. Y por esa línea fue que me alimenté. Hoy quiero que ustedes reconozcan que fueron un engaño, que sus propuestas de defender al pueblo no fue más que un engaño y que engañaron a toda la gente. Que fueron unos secuestradores, violadores, torturadores, asesinos. Que si mucha gente está secuestrada, hoy aún están secuestrados por el temor, por esos ataques, por esas enfermedades psicológicas que muchos padecen y padecemos, porque en ellos me incluyo. Yo a veces no doy para dormir, no doy para conciliar el sueño. Y muchas de esas cosas es porque nosotros
y le escucho a mucha gente, somos libres. Colombia somos libres, y es mentira. Nosotros cuando hacemos parte de una comunidad y vivimos en ella, creemos que en ese aspecto nosotros vivimos bien, pero es mentira. Hay otras formas de vida, sino que como vivimos en ese entorno durante tanto tiempo, creemos que es satisfactorio vivir así, y es mentira. Hoy aprovecho, antes que se me olvide, aprovecho al gobierno entrante, que tanto ha defendido y que tanto en esos discursos defiende la paz, que hoy interceda ante nosotros las víctimas, que lleven proyectos de vida y de mejor soluciones a esos pueblos abandonados, que aún son abandonados, aún están sufriendo, aún no hay oportunidades, aún no hay una educación, que si no es con la lucha y con el esfuerzo, no nos podemos educar. No podemos llegar a una oportunidad de conseguir una carrera y de conseguir unos sueños. Ese era mi sueño, defender a esos jóvenes, llevar una mejor calidad de vida. Yo hoy les pido a ustedes que en calidad de senadores, yo no estoy pidiendo plata para mí, ni estoy pidiendo indemnización para mí, aunque por víctima sé que tengo derecho a ellas. No lo pido para mí, lo pido para mi región. Lleven oportunidades, gestionen desde el Senado oportunidades para mi región, para mi pueblo. Que se vea que esa lucha armada, en ese caminar cansado que ustedes tienen, con esas caras maltratadas por todo el daño que han hecho, que por lo menos queden como proyecto que ustedes gestionaron y que le llevaron una mejor forma de vida a mi pueblo, donde ustedes, les voy a recordar a esos pequeños ganaderos de 5 vacas, de 10 vacas, se las llevaban, las que no se podían llevar las mataban y los dejaron en la nada, los mandaron a las ciudades a pasar hambre y humillación. Entonces, por eso hoy, ya que me están viendo mucha gente, les pido que ustedes como proyecto en Senado lleven una mejor calidad y unos proyectos para esos jóvenes que hoy allá hay muchos que están en drogadicción por la poca oportunidad que hay. Quiero saber de antemano si el fin justificó los medios. Yo quiero saber si su fin y su causa justificaron todos los medios de barbarie que hicieron. Hoy quiero que me lo digan también y me lo respondan. Quiero saber qué tanto tiempo tuvieron a mi hermano y a mi primo con ustedes, qué tanto sufrieron, cómo lo asesinaron y lo importante, si hubo detrás de esto alguien que los ordenó a que hicieran esto. Quiero saber eso. ¿Por qué ustedes permitieron que esto ocurriera? ¿Por qué ustedes en su calidad de comandante, si sabían que ya no tenían mando sobre ellos, por qué no hicieron el proceso de paz antes? Si sabían que sí se podía. Así como tomaron las armas, debieron dejarlas con mucho tiempo atrás. Y hoy no estuvieran con ese caminar tan lento y tan cansado como el que tienen hoy. Mi nombre es Ibar Meléndez, soy natural del municipio del Rosario, Nariño.
docente de profesión. Tal vez por haber sido hijo del gamonal político del pueblo, la primera reacción que tuve en mi contra por parte de las extintas FARC fue en mayo de 1988. Lo que quiero marcar con eso es que siempre tuve una persecución, no sé, liderazgo, ¿qué pasó? Pero hubo un señalamiento hasta que en el año 2000 se ejecuta un secuestro. Un secuestro físico que duró alrededor de 2 meses, pero que en mi ser, en mi honra, en mi buen nombre, en mi dignidad y el de mi familia, mi esposa que me acompaña, mis hijos, sentimos que seguimos siendo vilipendiados. Mi nombre está vetado dentro de la organización sindical Simana, dentro de FECODE, dentro de la CUT y de la misma sociedad nariñense, porque la acusación con la que se me secuestró, o el pretexto, o la justificación con la que se me secuestró, fue por mal manejo de los recursos de la organización sindical Simana. Gracias a Dios nací o me crecí en un hogar humilde, donde mis abuelos y mis tíos me enseñaron buenos principios. No había necesidad, a pesar de la pobreza, de tocar lo que no nos pertenece. Sin embargo, esta acusación llevó a este evento y, señores comparecientes, ustedes en su reconocimiento escrito ante la JEP manifiestan que dicho secuestro no debió ocurrir, que fue una tremenda equivocación. Como letra muerta no rezace mi buen nombre, mi dignidad, no logra decirle a los demás que ustedes se equivocaron. Por eso yo solicito, muy comedida, muy respetuosamente, a las 2 instancias, a la JEP y a ustedes que hacen parte de este proceso, y yo de mi parte haré lo propio, para que estas cosas se clarifiquen. Yo también quiero morir en paz. Yo también quiero morir tranquilo. Y quiero dejar en mis hijos ese legado histórico que me enseñaron mis abuelos. Honradez, honestidad, pulcritud, celeridad y compromiso en las tareas. A las 10 de la noche, cansado de caminar, con hambre, sudando, pasando el río Opón, le digo al comandante: ¿usted por qué me lleva si vamos a hablar? Me dice: no, es que el secretariado necesita conversar unos temitas con usted. Y no me dijo más. Para no alargar el cuento, duramos 40 días. Uno de secuestrado, porque yo, por ponerlo en términos de hoy, tengo la fortuna de mi Dios y no sé si agradecerle a Dios o agradecerle a Pastor que no me mató, porque para esa época pues era el poder de mi Dios y el poder de Pastor. Ya la doctora Julieta lo había dicho, que se abrogaron esa situación. Yo le digo, si me va a tener tanto tiempo al comandante Ernesto, que usted me dijo que está muerto, máteme, pero yo no le camino más, estoy muy cansado. Lo único que le pido y lo único que pide un secuestrado cuando está mamado de estar en el monte es que lo maten y lo dejen en un sitio donde la familia lo pueda recuperar. Muchas veces
para el secuestrado, esa es mi familia hoy en día. Ese joven que ve ahí es mi hijo, que tenía 3 años cuando yo fui secuestrado y 10 médico. Y esa niña es la luz de mis ojos, que hoy día tiene 7 años. Ese hijo hubiese crecido sin papá si usted me hubiera matado, pastor. Y esa niña no hubiera nacido. Y ese hogar no existía si usted me hubiera matado. Menos mal me dejó vivir. La dignidad del secuestrado se pierde cuando tiene que ir al chonto. ¿Qué es el chonto? Un hueco donde tiene que hacer sus necesidades y 3, Eiber sabe, 40 por 40, y 3 guerrilleros mirándolo. Dígame si no se pierde la dignidad ahí. O la dignidad se pierde cuando uno se acuesta a dormir, Eibar, a las 6:30 de la tarde, pero a las 10 lo levanta el comandante para decir, hoy nos toca caminar hasta las 4 de la mañana. Se levanta el civil a caminar. Y la dignidad, y lo se sufre cuando uno no sabe caminar en el monte, porque es difícil, porque uno es torpe, se cae, se tropieza, no sabe. Yo le decía a Joaquín en el encuentro anterior, es que nosotros los civiles no fuimos formados para la guerra. Ustedes y sus guerrilleros sí, tienen entrenamiento. Yo veía la escuela a las 3 de la tarde que hacen la escuela de la guerrillerada, cómo los entrenan, pero a nosotros no, ni siquiera acostumbrados al ruido de la selva, porque la selva habla de noche y uno tiene que escucharla. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando uno está libre, quiere que el ejército y la policía lo proteja, doctora Julieta. Pero cuando uno está en el monte con ellos, quiere que ni se aparezcan, porque si se aparecen, uno es el muerto. Uno es el muerto. Quería esos detalles sencillos para significar que muchas veces para el secuestrado, cuando el secuestro avanza, déjeme un detalle que se me olvidó, lo que más hace sufrir a un secuestrado es no saber qué va a pasar con uno. Porque ustedes le prohíben a la guerrillera que hable con uno. Y por eso aquí decía Casturio Liscano que hablaba con las plantas. Razón tiene. Toca hablar con ellas porque a los guerrilleros no le hablan a uno. Es muy poquito lo que le dicen a uno. Eso es sufrir. Pero lo más indigno es uno no saber cuándo va a salir de ahí. Comandante Ernesto, ¿cuándo me voy? No sabemos. ¿Qué va a pasar conmigo? No sabemos. Pero ¿cuándo es la reunión con el secretariado? No sabemos. Lo único que saben es que me tienen que dar desayuno, almuerzo y comida y evitar que yo sufra dentro de las incomodidades del monte. Yo relaté una historia, Joaquín, y la quiero contar en 1 minuto. Cansado de caminar, se me encarnaron las uñas. Y un guerrillero joven dijo, venga, yo le corto las uñas para que no se le encarnen, porque hay que cortarlas de cierta manera para que no se encarnen. Me quité las botas y empezó a cortarme las uñas. Dije, hice un amigo acá. Entonces le dije, si a usted mañana, usted que me está cortando las uñas, si a usted mañana le dan la orden de que me mate, ¿usted me mata? Me digo, sí, me toca matarlo. Ahí entendí que el problema era serio. Y para cerrar ese relato, yo sí quisiera que al final me preguntaran, me contestaran, ¿cómo un ser humano es capaz de infringir tanto dolor en otro ser humano? Yo le dije a la doctora Julieta hace algunos días que yo era escéptico del proceso de paz. Y yo quiero que ustedes lo sepan, yo soy escéptico. A mí no me gusta ni el acuerdo de paz. Trato de entender a la JEP y trato de entenderlos a ellos.
Me disculpan la franqueza que aun la que hable, pero yo soy santanderiano y aunque no soy grosero, sí soy franco y digo la verdad. Quiero saludar a mi amigo Rodrigo, mi paisano que vino hoy de Cimitarra, que no sabía que era víctima, tanto tiempo hablando los dos. ¿Y por qué? A mí desde el caso de Santriz, doctora, a mí me parece que ahí cogió la JEP. Y yo desde ahí siempre los miro con cierto recelo. Y lo segundo es que aunque quiero creer, yo sí quiero esperar los fallos para decirles que ustedes hicieron historia, porque tienen una gran desventaja. Ustedes están andando un camino que nadie ha andado, en un proceso de paz que en ninguna parte del mundo tiene estas características. Están caminando en una selva oscura, pero sin linterna, doctora. Ustedes mismos tienen que mirar cómo caminan. Hoy valoro que nos hayan permitido estar acá, pero sí quiero pedir un favor enorme, es que nos den más espacios a las víctimas. Nosotros somos apenas una pequeñita parte, pero como yo, muchos quisieran hablar y muchos quisieran decirle a ellos lo que piensan. Yo no sé si eso retrase más el proceso, pero siempre que hablo con mis compañeros las víctimas me dicen, yo también quisiera hablar. Y yo sé que cuando vean estas audiencias por la televisión, muchos van a querer hablar y sería bueno que los escucharan. Pues esperamos 22 años, yo llevo 25 años, hasta hoy pude hablar de eso y no quisiera ser injusto con los demás que quisieran hablar. Yo sí quisiera que usted, doctora, que nos ha escuchado, nos ayude con la unidad de víctimas. ¡Qué tragedia! Uno no sabe aquí en Colombia si hacen más daño los del secretariado que la unidad de víctimas, pero eso es una tragedia con ellos. Terrible. Mi papá, que por ahí está en la foto también con mi hija. Doctora, porque es que a mí me secuestraron, pastor me dio una versión, discúlpenme pastor, pero ahí me secuestraron porque ustedes pensaron que yo era paramilitar, que era amigo de paramilitares. Usted me dijo, no, era una política de tener alcaldes, pero de dos me cogieron a mí, yo no era el más pendejo. A ver, si era, me cogieron los dos. A mí, esa es mi pasión, pasear a caballo a mi hija en mi finca. A mí me secuestraron acusado de ser amigo de los paramilitares. En los 42 días en un juicio que me hizo un Iván, que yo pensé que era Iván Márquez, después pastor me dijo que no era ese, salí libre. Hombre, en el 97 que la FARC lo suelte a uno, eso sí era un tesoro de vida. Eso sí era una situación, porque en ese momento la guerra estaba muy brava y que a uno lo soltaran, yo por eso cada minuto me lo disfruto, me lo gozo. Y hoy día tengo la paz y la tranquilidad. Y si me deja el avión, como me dejó ayer que Avianca canceló el avión, todo el mundo peleando y yo feliz y tranquilo. Tengo un día más de vida. Yo tengo una segunda vida. Es que yo soy de los pocos que en Colombia la guerrilla soltó. Como Eibar. Pero pastor, cuando me soltaste, todo Cimitarra pensó que yo había hecho acuerdos con ustedes. Y entonces no votaron por mí, porque dijeron, lo soltaron por algo. A mí no me pidieron plata, yo no pagué por mi secuestro. Entonces, ¿a cuento de qué lo soltaron? Yo necesito, pastor, que usted le aclare a mi pueblo por qué me soltó y que yo no era ningún amigo de paramilitares, porque con el menor de las dudas de que usted hubiera probado que yo era amigo de Botalón y cualquiera de ellos, usted me mata, ¿cierto que sí? Porque yo era enemigo, era un enemigo y aquí se ha dicho de eso. Pero desde ahí para acá, yo he tenido ese lastre. En el 2004 fui alcalde de mi pueblo, yo volví, insistí y volví, y ahí sí no me secuestraron y fui alcalde. Y siendo alcalde, un paramilitar mató a mi hermano en la India.
y le abrió, perdóneme lo cruel, pero aquí estamos contando lo cruel. Le abrieron el estómago y lo tiraron al río Carare para que no flotara. Y eso lo hicieron un comandante paramilitar, un alias Banano, en la India, a mi hermano. No pudimos enterrarlo porque lo encontramos 7 días después en número 7. Ya está prácticamente el cuerpo comido por los peces. Y aún así, siendo alcalde me tocó ir a la desmovilización de Botalón en Puerto Boyacá, invitado por cuando eso el comisionado de paz, y ahí me tomaron una foto con el comisionado de paz, con el comandante Botalón, que se desmovilizaban. Y en cada campaña política me sacan la foto. Mire el paramilitar, mírelo ahí está. Lo que no dicen es que esa foto es oficial, como la foto que me pueden tomar con usted hoy aquí, pero en los pueblos la cosa es a otro precio. Entonces, hoy van a decir en Cimitarra que yo me volví amigo suyo, y los dos no somos amigos. Entonces, mire a dónde llega el secuestro. Me quedan 2 minuticos. Yo quiero decirle a los medios de comunicación, a mis colegas, que no se cansen de difundir esto. Es que la noticia no es la toma guerrillera, la noticia es lo que hemos sufrido las víctimas con nuestras familias. Esa es la verdadera noticia y es el verdadero componente de paz. Y por eso es que no quiero el acuerdo de paz, porque no nos pusieron de primeros, los pusieron a ustedes, no a nosotros. Nosotros debimos de haber estado primero en el acuerdo de paz. Ustedes estuvieron primero. Bueno, nos tocó la de malas, pero hay una oportunidad de corregir, doctora Julieta, y es con sus fallos, con sus decisiones. Usted endereza esto. Yo tengo mucha confianza en usted y en los magistrados. Yo los critico, yo les ando duro. Antes de venir aquí los quería menos, ahora los quiero un poquitico más, pero yo espero sus fallos, yo los espero. Porque ahí es donde nosotros, las víctimas, vamos a entender si esto vale la pena. Y 1 minuto para decir lo siguiente. Los que mantienen aquí en Bogotá y en muchas ciudades hablando y escribiendo de paz, justificando ciertas cosas, yo pienso que debieron de venir a esta audiencia, que fue ejemplarizante, para que conocieran los rostros de la guerra. Es que es muy fácil escribir en un cuaderno. Yo escribí muchas cosas y me olvidé de todas. Mi señora me va a regañar. Pero es muy difícil, es muy fácil escribir aquella frase lapidaria que dice: la guerra inevitablemente produce muertos y víctimas. Eso es tan fácil decirlo, pero ustedes estos 3 días se dieron cuenta que no es así tan fácil. Estos rostros que ustedes ven acá, hemos sufrido, que no nos gusta andar hablando de eso. Yo es la primera vez en 27 años que cuento cómo fue mi secuestro. No se lo he contado ni a mi familia porque no me gusta. Pero si nosotros venimos hoy a poner la cara, a decir cuánto nos duele, es porque queremos que la paz se haga. Si no, por aquí ni vendríamos, porque esta exposición nos cuesta tranquilidad.